Dice Lucas 9:46. Por entonces los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el más importante. Entonces Lucas señala que como se llevó a los tres, pues ahí empezó a generarse esto en los discípulos de quién es el más importante. Pero en realidad eso no tiene mucha importancia en cuanto a quién es, ¿verdad? Yo creo que los tres discípulos representaron a todos nosotros, porque él no podía llevar a los 12, porque era si ustedes se dan cuenta, en varias partes de la Biblia, Jesús les dice, no cuenten esto. Y yo siempre me preguntaba por qué decían no lo cuenten, y es porque todavía no estábamos preparados, el pueblo de Dios no estaba preparado para conocer todos los detalles que en ese momento estaba pasando. También acuérdense que Dios hablaba en parábolas, ¿verdad? ¿Y por qué hablaba en parábolas? También en la palabra de Dios dice que le preguntaron que por qué hablaba en parábolas, y les decía que porque los discípulos estaban capacitados para entender, pero la gente no. Entonces por eso les hablaba en parábolas relacionadas con la vida cotidiana, para que ellos tuvieran una idea, porque ellos no podían entender todo a plenitud todavía. Los apóstoles habían sido escogidos para ser un poco entendidos, y esto dejando de lado que los discípulos no eran estudiados. Si ustedes se pueden a pensar, eran pescadores, eran trabajadores, eran gente humilde, ¿verdad? Gente que nadie podía pensar que fuera elegido por Dios. Como dijo mi esposa ahora, yo no estoy aquí por ser santo. Nadie de aquí está por ser santo. Todos somos pecadores. Y creo que eso es, la palabra de Dios dice que Él vino por los enfermos, no por los sanos, ¿verdad? Entonces, dice que Él cambió su aspecto, cambió su vestidura y fue resplandeciente de ahí para allá. Entonces, su apariencia cambió y se volvió gloriosa, dice otro evangelio. ¿Y qué quiere decir gloriosa? ¿Quién sabe qué quiere decir gloriosa? Porque yo tuve que buscarlo. Nadie. Mire, dice que glorioso significa exhibir atributos, cualidades o actos que sean dignos de o recibir gloria. ¿Quién es una persona gloriosa? Dice, una persona noble, loable, excelente, ilustre, inspirando admiración como hechos gloriosos. Eso, sí, todas esas palabras es Dios, es Jesús mismo. Pero cuando nosotros pedimos la gloria de Dios, cuando nosotros decimos, muéstrame tu gloria o dame tu gloria, nosotros tenemos que ser ese resplandor de Dios, tenemos que ser gente noble, loable, excelente no podemos hacer porque somos humanos y cometemos pecados. Solo Cristo, solo Dios pudo ser glorioso en su completa palabra, en su extensión completa como gloria. Pero nosotros, si queremos ser ese resplandor de su gloria, comencemos por ser personas nobles, por ser personas loables, por ser personas ilustres. Mire, yo me acuerdo un día, yo les conté aquí una historia de un mesero en un restaurante que fue súper amable y fue súper sincero. Él se notaba que no seguía un lineamiento. Ya ve que en los restaurantes le dicen a uno, vos al entrar tenés que saludar, tenés que decir, tenés que hacer, tenés que llevarte. Él no, él se le notaba la naturalidad de atender y ser amable. Y nosotros con mi esposa nos pusimos a pensar, ¿verdad? Que me sentí bien, me hizo sentir bien y qué bueno. Y después lo vimos en una iglesia allá en Sagrado Corazón, San Pablo. Entonces de ahí nosotros dijimos, entonces que es cristiano, va a un grupo. Entonces quizás el pararse aquí y decir su testimonio es muy importante, es súper importante, porque el testimonio edifica. Vea, si yo me paro aquí y yo les digo, yo tuve X enfermedad, pasé por mucho dolor, pasé por mucho trabajo, como el testimonio del hermano, y hoy estoy aquí dándole la gloria a Dios, eso edifica, eso cambia las vidas. Eso, la persona que está ahí y tiene dudas, como dijo mi esposa ahora, perdón por dudar de ti, porque a todos nos ha pasado. Y estamos con dudas y en ese momento oímos un testimonio de vida
que estuve por morirme y hoy estoy aquí dándole la gloria a Dios, eso edifica. Pero no hay nada más bonito que edificar con la vida de uno, que no tener el compromiso de hacer las cosas, sino que ser natural, no perder la esencia del cristiano. Fíjense que yo oí una historia, se la quiero compartir. Dice de que un señor vio una serpiente que estaba en un monte, pero el monte estaba agarrando fuego. Y entonces la serpiente empezó a quemarse y no se podía ir porque estaba como atrapada entre el monte. Entonces vino el Señor y dice que dijo, no le voy a ayudar porque se va a quemar, ¿verdad? Y cuando el Señor la trataba de jalar para desenredarla de donde estaba, la serpiente lo picaba. Y él volvía a ayudar y la serpiente lo volvía a picar. Otro señor que estaba viendo le dijo, ¿y por qué lo haces si te está picando? ¿Por qué seguís intentando salvarla si te está mordiendo? Y el Señor le dijo, la esencia de la serpiente es picar. Mi esencia es ayudar. Entonces yo tengo que ayudar. Esa es la esencia del cristiano. El cristiano tiene que tener una vida en Cristo, valga la redundancia. Que sea una vida apegada lo más que se pueda a Cristo. Todos tenemos debilidades, todos tenemos momentos de caída, todos tenemos momentos en los cuales decimos no puedo. Que es por eso que nosotros hemos empezado este proyecto que les contaba, porque así como hay personas gloriosas, hay personas con un testimonio de vida muy lindo que edificó y edifica y va a seguir edificando, hay personas que están tristes. Y hay personas que piensan que no se puede en este país estar con Dios, estar con la familia y tener un trabajo. Hablamos anteriormente de las prioridades. ¿Se acuerdan que hablamos de la relación con Dios, hablamos del trabajo y hablamos de la familia? Y eso mismo es lo que nos ha llevado a nosotros a pensar que si la gente cree que no se puede, que si la gente dice yo tengo que tener 3 trabajos y eso me consume mucho tiempo y ni a mis hijos veo, pues que se dé cuenta que si esa persona le entrega su vida a Dios, le pide con fe de corazón que le ayude, créanme que Dios le va a dar tiempo y le va a dar todo lo necesario para poder estar sirviéndole a Él, teniendo su familia y teniendo un trabajo. Nosotros somos testimonio de eso con mi esposa, que Dios nunca desampara, Dios siempre provee. Uno, lo que pasa es que, como también mi esposa decía, vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. A nosotros nos aflige no tener dinero, a mí me aflige no tener dinero. No sé si a ustedes les pasa. No me aflige a cuestión de morirme, ¿verdad? Pero me aflijo no poder pagar la casa, no poder pagar todas las obligaciones que tenemos. Pero Dios se encarga de todo eso, créanme que Dios se encarga. Para hacer un testimonio chiquito, mi esposa, ustedes saben, la mayoría sabe que su segundo embarazo fue un poco complicado. Las segundas gemelas fueron un poco complicadas, así como son ellas de tremendas, así fue el embarazo, tremendo. A mi esposa le dio preeclampsia, a mi esposa le dio diabetes, a mi esposa le dio todo lo que ustedes pueden imaginarse de un embarazo malo. Y mi esposa dejó de trabajar cuando ella tenía 6 meses, ella dejó de trabajar y solo me quedé trabajando yo. Y si con los 2 sueldos nosotros salíamos al ras, ahora imagínense solo con un sueldo. Ahora pregúntenme o pregúntennos si nos faltó algo en ese momento. No nos faltó nada, gracias a Dios. Nosotros pudimos pagar